Bueno, vamos a empezar el segundo podcast. El primero que hicimos, lo hicimos hace algunas semanas, desde otro lugar. Estaba en Boca Ratón, en la Florida. Ahora estoy en las afueras de Nueva York, en Connecticut, cerca de Richfield, una ciudad muy chiquita, muy linda, que es un suburbio de Nueva York, en el estado de Connecticut. En el primero hablamos de cómo me hice liberal. Dónde, cuándo, tuvo bastante repercusión. Y ahora quería contarles, en esta charla tranquila que pretendo tener aquí en un bosque, porque estoy realmente metido en el medio de un bosque, una casa muy linda, en un bosque eh, casi aislado, pero muy cerca de Nueva York. Esa es la gran paradoja. Quería contarles desde cuándo o cómo me hice político. Porque yo en mi biografía pongo político por vocación y periodista de profesión. Siempre pongo en mis biografías eso. Soy político desde que tengo uso de razón. Yo me acuerdo cuando era chiquito y jugaba con mis autitos y organizaba con los autitos Matchbox, unos autitos ingleses que se vendían en esa época de colección, muy lindos. Organizaba en la casa de mis abuelos, en Córdoba, en Totoral, una casa de campo colonial, muy linda, muy tradicional. Organizaba la cumbre entre el premier soviético y el presidente de los Estados Unidos, que no sé dónde la había visto o algo, pero yo era muy chiquito, me acuerdo. Y con todos mis autos y mis limusinas organizaba ese encuentro. Me encantaba ese tema. Me acuerdo cuando mis padres por primera vez viajaron a Europa, mi papá me trajo un frasquito y en el frasquito habían piedritas de los jardines de los palacios donde habían monarquías reinantes, hubieron monarquías poderosas. No podía ser un palacio cualquiera, un castillo que visitaban por turismo, no, tenía que ser Buckingham, el Palacio Real de Madrid, Versalles, los palacios papales, el Schönbrunn en Austria, el Palacio de los Hohenzollern en Berlín, algo, tenía ese palacio donde hubieran realmente poder, ¿no? Schönbrunn de los Habsburgo en Austria. Y, y yo tendría, no sé, 7 años, 8 años, y eso le pedía a mi papá. Mi papá me acuerdo que me trajo el frasquito. O sea, la vocación política estuvo siempre en mi vida. Siempre leí y supe sobre temas internacionales, política internacional. Siempre era una vocación política orientada más hacia lo internacional, hacia el mundo. Ahora, cuando empecé, me acuerdo que fui al liceo militar porque me parecía que era como la carrera del poder en esa época, era la época del gobierno militar, de la dictadura militar. Eh, Después rápidamente me di cuenta que la política pasaba por otro lado, no por la carrera militar. Pero hice los 5 años de liceo y ahí en la adolescencia empecé a darme cuenta que iba a tener un inconveniente con dedicándome a la política, que era algo que en aquel momento era un tema tabú y prohibido, ahora a nadie le mueve la aguja, que era el tema de la orientación sexual. Era un problema realmente, porque yo descendía o desciendo de familias muy tradicionales. Por el lado de mi papá, familias mendocinas, mendocina mi papá, los Rosales somos mendocinos y sanjuaninos, de larga trayectoria ahí al pie de los Andes. Mi tatarabuelo fue químico de la columna mendocina de la conquista al desierto, del general Rufino Ortega. Todos químicos en la familia Rosales. Mi bisabuelo, el primer director del Parque San Martín, gran discusión con el francés Taís por si se iban a dar unas palmeras o no, otro químico. Mi abuelo bioquímico, mi padre bioquímico, mi madre bioquímica, mi hermana bioquímico, todos químicos, yo no. Los Rosales. Mi abuela paterna, de apellido Celada, hija de chilenos, del chileno Celada y doña Elvira García, que se escaparon de Chile porque a don Samuel Celada, el chileno, le tocaba ser cura en una familia muy tradicional de Santiago, los Celada, y él se escapó con su enamorada, otra chica de sociedad santiaguina, Elvira García, y huyeron a Mendoza.
y ahí tuvieron a mi abuela y 4 hijas más. Después hizo una carrera muy exitosa, terminó siendo cónsul chileno en Mendoza. Mi bisabuelo Celada, descendientes directos del general Celada, que cruzó con San Martín por La Rioja. Y los García y los Celada también, muchos marinos en Chile, almirante Celada, Pacífico Celada, me acuerdo. Cuando era chico lo íbamos a visitar. Eso por el lado de papá. Por el lado de mi mamá ni que hablar, porque mi mamá era descendiente directa de las familias más antiguas y tradicionales de Córdoba, nada más. Mi abuelo Torres Castaños Cabrera termina en el fundador de Córdoba, Jerónimo Leo Cabrera, y por el lado de mamá, Crespo, Caballero, Moyano, Allende, todos esos apellidos tradicionales también originarios, fundadores de Córdoba. En ese contexto, sentir lo que yo sentía en mi adolescencia era terrible, porque era absolutamente incompatible con lo que te enseñaban, con lo que te decían, con lo que te indicaban como el camino. Yo era bastante practicante de la religión católica, y así que y con una profunda vocación política. Me encantaba la política, me sentía que podía llegar a ser presidente. Ahora, tenía ese problema. Y lo que yo veía era que sabía que mucha gente compartía este mismo asunto o tenía esta misma orientación sexual, ser gay, y lo ocultaba y tenía doble vida. Y yo cuando fui creciendo me di cuenta que yo no quería mentir. Y entonces durante bastante tiempo sentí que no debía contarlo, pero tampoco quería mentir. Entonces era una sobreactuación muy importante, tener que ser muy bueno, muy destacado, muy brillante, entre comillas, para poder compensar ese rumor, esa sensación, esa rareza de no estar de novio, de no casarte a cierta determinada edad. Y para colmo tuve la suerte de hacer una carrera de joven muy fuerte y muy intensa y muy rápida. Fui presidente de la Juventud muy joven, de la Juventud del Partido Demócrata de Mendoza, Partido Conservador para colmo, de provincia. Después fui el diputado más joven de la Argentina en la legislatura de Mendoza, también todo un tema. Después Rodolfo Gabrieli me convocó como secretario de Turismo de la provincia, también eso fue a los 26 años, todo muy joven, y a los 30 se me planteó el gran interrogante: ¿qué hago? Para seguir en esa época yo tenía que mentirle al mundo entero. Me tenía que casar con una chica, preferentemente siguiendo el pedido de mi abuela Estela Crespo Caballero de Torres Castaños. Me tenía que casar con una chica de familia tradicional y llevar una doble vida. Y a mí no me gustaba eso. Entonces me eyecté como un piloto que salta el asiento, y me fui a los Estados Unidos. Me preparé un montón, hice una maestría en una escuela vinculada, coadministrada entre Harvard y Tufts. Eso por ahí algunos lo conocen, la Fletcher School of Law and Diplomacy. Ahí me cambió la vida, pero pensé que me tenía que ir de la política, porque el próximo paso a los 30 años era ser gobernador de Mendoza, y eso era muchísima exposición. Y yo no tenía ganas de mentirle a una mujer, tener una familia inventada. No podía hacer eso, no me salía. Entonces casi que dije, me tendré que jubilar de la política. Me acuerdo que sufrí un montón en esa época. Me tocaron cosas que a otros le tocan de más grande, muy de joven. Buscaré cómo hago. Y me reconvertí. Empecé a trabajar en consultoría política. Después vino la tele, pero siempre el tema de la vocación política volvía. Y había, o me daba mucho temor a esto de me meto, no me meto, cuánto me expongo. Yo no estaba en condiciones, pues yo llevaba una vida absolutamente libre. Todos mis amigos me conocen, saben qué hago, quién soy.
mi familia también, pero por la galería y para la exposición pública, alta exposición pública, era un tema que prefería que no se hablara, ¿no? Sobre todo cuando uno sufría mucho la homofobia, era muy fuerte la homofobia, de todas partes. Y no, yo no la consideraría dentro del odio, sino de la confusión, del no entender, era lo que se pensaba en la época. Yo lo sentía en mi familia, no mi familia directa, que por suerte nunca me molestaron o me presionaron sobre eso, pero sí en la familia más grande, ¿no? Las tías abuelas, el Luisito, ¿no? El Luisito, ¿cuándo se va a casar el Luisito? ¿Por qué no se casa el Luisito? Y ese era todo un tema que te angustiaba un montón y te obligaba a repensar un montón de cosas. Entonces, me acuerdo que la escapada hacia Estados Unidos fue como casi necesaria. Tuve la suerte de conocer a Dick Morris, entablamos una relación espectacular, comercial y personal con él, con su mujer Aileen. De hecho, ahora estoy en la casa de Dick Morris en Connecticut. Esta es la casa de Dick Morris, el consultor norteamericano, actual estratega de Trump, ¿no? Pero era difícil para mí en ese momento, porque yo sentía que por más que tuve suerte y me conecté con otro plano de trabajo, trabajamos con Dick Morris en, no sé, 15, 20 campañas presidenciales por toda América Latina. Después Daniel Haddad, en un acto de generosidad enorme, éramos miembros de la misma fundación, la Fundación Universitaria del Río de la Plata, a quien le debo un montón a la FURP. Fui presidente 8 años de la FURP. Y ahora, por suerte, voy a coordinar una delegación de políticos argentinos que vienen para las elecciones norteamericanas. Bueno, Daniel Haddad me dio un lugar en la televisión, les decía. Entonces, consultoría política, televisión. Ahora, mi vocación profunda seguía siendo ser candidato político. Pero tenía este asunto, ¿no? Yo tenía, tal vez era un complejo mío, no lo tenía del todo tan claro, tan asumido, no me gustaba que se exponga tan públicamente mi intimidad. Y ahí nomás cuando aparecieron las redes sociales, wow, los haters. Creían, o creen todavía, hay muchos y muchas, que me intentan ofender con el tema de mi sexualidad. A mí eso no me mueve la aguja hace rato en lo personal, pero sí molesta que se exponga la intimidad. A todos nos molesta eso, ¿no? Me acuerdo que fue como un momento bisagra importante, y no soy kirchnerista por esto, no soy kirchnerista, cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Yo me acuerdo que la gente cambió esa noche que se aprobó. La gente común, aquel que no tiene demasiada definición política ni milita demasiado, gente común, yo lo sentí que respecto de este tema conmigo cambiaron del día a la noche, o sea, o de la noche a la mañana, en realidad, mucho mejor. Como que se legalizó, dejó de ser algo medio en la mentalidad, y eso facilitó un montón. Y ahí entonces al poco tiempo yo me animé y me tiré a la pileta como candidato a gobernador de Mendoza. 2011, Partido Demócrata de Mendoza. 2011 estamos hablando, no hace un siglo pasado. Y era toda una rareza que Rosales, con todos estos antecedentes, se presentara a gobernador de Mendoza. Se hacían comentarios. El perro verde que eligió el Partido Demócrata, dijo por ahí algún medio mendocino. Me acuerdo que no querían que yo fuera a hablar con el arzobispo porque no sé qué. Cuando el arzobispo, bueno, no sé, aunque parezca increíble, en el 2011 ser candidato a gobernador era complejo, pero me animé, tuve algún, a ver, no miedo, pero sí alguna ansiedad de que el tema saliera y cómo lo iba a afrontar. No era tan fácil el 2011. Después,
ya vino la tele grande en Buenos Aires, mucha exposición. Yo soy discreto y eso implica que no ando mostrando lo que hago entre cuatro paredes y eh, como todos, y como toda la gente que es educada, que intenta ser, no sé, civilizada, eh, más allá de la orientación que uno tenga, ¿no? Y después con la exposición más alta, sobre todo cuando me metí, al principio cuando me metí en política nacional, ya el tema no era para nada un tema. Es más, si yo lo hubiera utilizado tal vez me favorecía, pero a mí no me interesaba ser identificado como el candidato, el primer candidato gay que no sé qué. Eso no me interesa porque no creo que no define mi personalidad ese asunto. Creo que yo tengo otras habilidades y otras aptitudes más allá de cómo resuelvo el tema de lo sexual. Y me acuerdo que cuando me invitó Esper a ser su candidato a vicepresidente, lo conversamos al asunto. Obviamente Esper, me acuerdo estábamos con su mujer Mechi, ni les importó, le pareció anecdótico, como si uno dijera, bueno, tengo sobrepeso o tengo el pelo negro o el pelo rubio. No influía. Pero ahí empecé a sentir, sobre todo ciertos sectores, bastante la influencia de los haters, ¿no? Que creen que como yo parezco serio y, y muy educado y no sé qué, y formado, ese tema era como un tema oculto, un muerto en el placard, cuando la verdad que no tengo en ese sentido ningún muerto en el placard. Ningún muerto en el placard. De hecho, actué a lo largo de mi vida para tratar de que eso no sucediera. He sido muy libre, porque a ver, yo no sé si hubiera elegido lo que me tocó, no sé si lo hubiera elegido, pero me tocó y me fui adaptando y ahora estoy orgulloso de quién soy, de haber logrado todo lo que hice a pesar de todo lo que me costó por esta razón. Bueno, no soy el único con este tema o con muchos otros temas a los que les cuesta más de lo normal por tener alguna característica o por algún asunto salir adelante. A todos nos cuesta, ¿no? Pero bueno, es mi lucha, mi tarea, mi desafío. Pero da gracia que todavía haya mucha gente, creo que son sectores más bien conservadores, muy conservadores, que no, y tal vez homofóbicos, no sé, que no toleran, sobre todo no toleran el hecho de que yo pueda ser lo que soy y al mismo tiempo tener esa orientación sexual, como si fuera que tiene que haber estereotipos o no sé qué. Pero bueno, ese es un tema que a mí me cuesta mucho más allá de la orientación sexual. Lo he conversado mucho en terapia. Por alguna razón yo quiero que me quieran, que me aprueben. Entonces el hecho de que se me critique en las redes sociales a mí me afecta mucho. Y creen que es por ese tema, pero en realidad me afecta porque me critican. Ya lo tengo muy conversado y trabajado, porque entiendo que, sobre todo si tenés exposición pública, si sos conocido, podés generar opiniones contrarias. El terapeuta me enseñó de los celos y la envidia, que yo no los entendía realmente mucho. Pero bueno, ya los entendí. Ojalá no existieran, pero existen. Bueno, en los 90, cuando empecé, era complejo. Era complejo esto, ¿no? De dedicarse a la política intensamente, como hago yo siempre. Yo todo lo que hago me dedico con todo, lo hago con mucha fuerza, me las ingenio para llegar siempre casi al arco y si puedo meter el gol, lo meto. En los 90 en Mendoza, el camino que había que seguir era mentir. Y me eyecté, como les contaba. Ahora es extremadamente fácil, o es mucho más fácil. Es un tema, creo, por lo menos
desde lo, desde lo formal superado. Pero me parece que todavía no está digerido del todo, porque hay gente que en las redes sobre todo lo sigue usando como una forma de agresión, de tratar de destruir, de oponerse a algo, cuando en realidad para la humanidad, afortunadamente para nuestro país, para muchos países, para muchos habitantes de esta raza humana, para otros todavía no, el tema de la orientación sexual es un tema ya muy trillado, ya muy aceptado, ya muy digerido, y que prácticamente no tiene influencia alguna, prácticamente no tiene influencia en las decisiones políticas. Bueno, sobre esto quería contarles. Para mí, un tema muy importante hace un tiempo, un tema ahora que lo quería compartir con ustedes.